Este, muy bien. Bueno, pues Adriana Puigros es una autora, es una escritora, pedagoga y política argentina que nació en Buenos Aires en 1941. Esto es importante porque me parece que es una de las cualidades de las, digamos, de la vida que ha llevado Adriana Puigros, que le ha dado un sello importante a su obra pedagógica, y es su compromiso, por un lado, con la educación popular, con la educación pública. Sobre eso trata el homenaje que les compartí también, como las personas que homenajean a Adriana Puigros señalan que una de las principales enseñanzas que ellos dicen recibieron en los 70s y 80s de Adriana Puigros fue haberles enseñado que la educación pública puede también ser popular. ¿Por qué es importante esto? Porque, que, porque el hecho de que todas, y que hoy en día son grandes pensadoras, como pues la profesora Marcela Sollano, que da clases en el colegio, en la licenciatura y en el posgrado, por ejemplo, Alicia de Alba, que dio clases en la licenciatura y ahora da en el posgrado y escribe bastante, e investiga todo el tiempo. Este, Rosa Nidia Winfield Burgos, que ahora se dedica al análisis político del discurso y análisis del discurso educativo. Todas ellas, Marcela Gómez Ollano, Alicia de Alba, Rosa Nidia Winfield Burgos, que están en el homenaje que les compartimos, dicen que una de las principales enseñanzas de Adriana Puigros en los 70s y 80s, que es cuando se encuentra en México, es haberles enseñado que la educación pública puede, debe ser también educación popular. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces, si la educación pública puede ser también educación popular, aquí viene la otra, les decía, la otra fase del desempeño de Adriana, del desempeño profesional de Adriana Puigros, y es como política, ¿no? Que se desempeñó como senadora en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ujú. Entonces decíamos, ¿no? Adriana Puigros, una autora argentina, nace en Buenos Aires, 1941, es escritora, es pedagoga y es política. Entonces, estas tres, digamos, sellos distintivos, escritora, política y pedagoga, son importantes porque nos muestra otro tema importante para la pedagogía latinoamericana. Desde mi punto de vista, esto no es nada nuevo, sinceramente, y es que la educación es política y toda política implica una preocupación por la educación. Por lo menos yo lo encuentro desde Platón en la República, ¿sí? Pero, o sea, también es, o sea, por supuesto que soy consciente de que, del hecho de que, digamos, una de las principales aportaciones, y es una, o sea, no quiero decir que es una aportación pequeña, ni mucho menos, es que como pedagoga crítica se haya y siga insistiendo en el hecho de, como pedagoga, intervenir políticamente. Y entonces lo hace como senadora, por ejemplo, ¿no? Aunque, pues, o sea, trabaja muchísimo, investiga todo el tiempo, da clases, está muy cerca de los estudiantes, creó en Argentina y después en México, crearon este proyecto que es el de APEAL, ¿no? Este, Propuestas y alternativas de la educación en América Latina, por ejemplo, que donde está muy fuerte, pues es en Argentina y aquí en México, en nuestra facultad, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ella llegó a México en los 70s. Ujú. Y llegó para estudiar los estudios de posgrado en pedagogía, precisamente. Entonces, cuando anda por acá, en los 70s, hace la maestría bueno, específicamente el doctorado
Y a esa época corresponde el texto que nosotros vamos a leer, que me parece es de 1977. Entonces está haciendo su doctorado acá y se queda a dar clases. Es cuando se queda a dar clases aquí en nuestro colegio de pedagogía, finales de los 70 y más bien inicios de los 80, que pues va a tener un amplio grupo de estudiantes que creen eso, que creen en los análisis y en el pensamiento pedagógico, político y comprometido este, de Adriana Puigros. Ujú. Bueno, en realidad me parece que, la actividad de Adriana Puigros está muy presente en estos dos países, en México, en Argentina, aunque por supuesto, o sea, es leída en toda América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Es una autora hoy por hoy de primer orden, ¿no? O sea, que está al frente de la pedagogía latinoamericana y que me parece acentuado, y es importante para los que nos dedicamos a la pedagogía, la cuestión de la educación popular en América Latina, y por otro, el tema de estar atentos, inmunizados contra las pretensiones colonialistas de los países imperialistas. Entonces, desde la pedagogía en general y desde la educación popular en particular, estar atentos en contra de toda intención, les decía, colonialista por parte de países imperialistas. ¿Quiénes son países? ¿Cuáles son, si quieren, con los países imperialistas? Lo dice en el texto, ¿no? Y en general, pues está en todo libro y en otros más. Son la mayoría de los países europeos y pues Estados Unidos. Este texto específicamente va contra este concepto, este concepto que es muy popular en Estados Unidos en los 70 por el asesor de Estado del aquel entonces presidente de Estados Unidos, Carter, que es el de tecnocratismo, si no mal recuerdo. Y y es eso, o sea, es una cita, la afirmación de que en un corto plazo, en realidad, quien va a dominar por diferentes medios a nivel mundial, pues es Estados Unidos, no hay más. Ajá, entonces, lo que hace Adriana Puigros es decir, ¿en serio? Y ya no habrá nada que hacer en contra de las pretensiones colonialistas de la supuesta pedagogía, que es más bien política norteamericana. El problema entonces sigue siendo actual hasta el día de hoy. Uh-huh. ¿Cómo estar atentos frente a las pretensiones colonialistas de los países imperialistas? El tema hoy es sumamente estudiado, ¿no? Está en un montón de autores, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que también está en Enrique Dussel, por supuesto, ¿no? Eh, Apenas estábamos hablando sobre Dussel con los de la ENA, que es una clase también muy interesante porque entran etnohistoriadores, lingüistas, antropólogos sociales y entran de muchas carreras de la ENA. Y entonces un chico trabaja precisamente el tema y me compartió compartió en el grupo de WhatsApp algunos libros, y si quieren ahorita me acabo de acordar, los puedo reenviar, que tratan específicamente de la educación colonialista en América Latina. Ajá. El contenido no es muy lejos, la verdad, ¿eh? No está muy lejano de lo que dice Adriana Puigros. Los referentes de estos nuevos autores son precisamente Adriana Puigros, Enrique Dussel, ¿no? Precisamente son ellos, ¿no? Pero entonces, Boaventura de Sousa Santos, que ahora yo ya me adelanté y ya lo empecé a leer ayer, el de una epistemología del sur. Híjole,
Les va a encantar. De Boaventura de Sousa Santos, un día quieren leer sobre el tema de cómo descolonizarse, pero en el caso de Boaventura de Sousa Santos es por la vía de la epistemología. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar de la colonización por otra vía, que es por la vía propiamente de la educación. ¿No? Entonces, primero, ¿cómo es que hay pretensiones colonizadoras de los países imperialistas? Y la pregunta es esa, bueno, ya vimos el problema, ¿qué hacer al respecto? Y Adriana Puigros sí tiene una postura hacia el final de qué hacer frente a las intenciones de colonizar educativamente, vamos a decir, por medio de la educación formal, eh, a los países subdesarrollados, tercermundistas, etcétera, ¿no? Ahora, el título del capítulo es El mito de la realidad educativa. Ahí hay una acotación porque el título era otro. El título original, porque primero se publicó en una revista antes de formar parte de ser un libro, se llamaba Problemas contemporáneos de la educación y fue publicado por la Normal de Nuevo León. Qué interesante. Ujú. Bueno, entonces primero lo publica como revista bajo ese título, Problemas contemporáneos de la educación, y después lo pasa a El mito de la realidad educativa. Es interesante, de verdad, hay que tomarnos nuestro tiempo para pensar, porque dice, cuando es revista, Problemas contemporáneos de la educación. Cuando pasa al libro, El mito de la realidad educativa. En apariencia parece que no tienen mucho en común, un título y otro. Alguien podría decir, oye, pero es que quita el título, Problemas contemporáneos de la educación, porque esos problemas ya no son contemporáneos, si me doy a entender. Si pudieran leer el texto, ustedes dirían que de lo que trata el tema ya no son problemas contemporáneos, en qué han cambiado, qué dicen. Vamos a empezar por ahí. Los problemas contemporáneos que ella trabaja en el 77, 79, ¿han dejado de ser contemporáneos en el 2022? ¿Quién tiene algo al respecto? Pues según, o sea, yo, pues por lo que se puede apreciar en el capítulo que nos tocó leer para hoy, pues yo diría que no son, que sí son súper contemporáneos a pesar de los años que han pasado desde que se escribió este artículo, sobre todo por lo de, o sea, las pretensiones colonialistas que hay de los países desarrollados hacia los países eh, tercermundistas, ¿no? O en desarrollo, o en vías de desarrollo. Y, o sea, se puede ver mucho pues en política educativa y eh, ¿cómo se llama esto? En los organismos internacionales y las recomendaciones que hacen para tener una educación de calidad, ¿no? O sea, eso. Creo que por eso son problemas muy contemporáneos, porque aún seguimos en lo mismo, o sea, seguimos recomendaciones de países desarrollados para tener una educación pues de calidad. Y probablemente eso de recomendaciones, en realidad es un eufemismo, ¿no? O sea, porque son recomendaciones, mandatos. Sí, por supuesto. Ajá, entonces, se generan, hagan de cuenta, un montón de mitos, ¿no? O sea, ¿qué característica tiene la palabra mito? ¿No? También es un tema bien, bien apasionante, pero no nos vamos a clavar en qué es un mito y cosas por el estilo. Yo sé que hay profesoras en el colegio que lo trabajan muy bien, Ana María Valle, por ejemplo, ¿no? Ella ha trabajado el tema, y bastante bien. Pero para pronto, el mito es algo, así, bien reduccionista, el mito es algo que no es verdad, ¿no? Pero a pesar de eso,
Sí, Daniela. Ay, justo iba a decir que aparte tenemos que tomar en cuenta que estas políticas o estos mandatos o estos mitos que se establecen justamente vienen de países que son ya desarrollados, son países que son, pues sí, que ya son, pues no quiero decir que todos son colonizadores, pero sí que tienen esta mira, ¿no? Como de países ya desarrollados y que muy pocas veces se toma en cuenta las verdaderas necesidades o los verdaderos retos a los que se enfrentan los países que están en vías de desarrollo o justamente estos países que están por abajo, ¿no? Se cree o se toma desde un punto en el que obviamente existe un beneficio para los países que están dictando o que están proponiendo estas políticas. En realidad no responden a la realidad, a las necesidades de los países y muy pocas veces se les toma en cuenta, sino que es lo que yo creo que puede beneficiarte, pero a la vez me beneficia a mí. Entonces, creo que ahí es donde falla la situación. Sí, por ejemplo, ese ya es un mito. O sea, digamos, ya es un mito decir que hay países desarrollados y países subdesarrollados. Ajá, o sea, digamos, ese discurso de los países desarrollados y subdesarrollados o en vías de desarrollo eh, es una cuestión, es una pretensión de los países que se asumen a sí mismos como desarrollados, como agentes activos del proceso histórico. Entonces, buscan establecer modelos económicos que han funcionado, ese puede ser otro mito, en sus propias sociedades y entonces llevarlo al resto del mundo, aunque, como dice Adriana Puigros, ellos mismos se terminan desilusionando y dicen, no, 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 se parece que lo que a nosotros nos funciona a ellos no les va a funcionar, ¿no? Por cuestiones de raza, por cuestiones de ideología, por cuestiones de atraso. Es decir, asumen los países primermundistas, insisto, esto es pura ironía, ¿no? Así se reconocen ellos a sí mismos, ¿no? Entonces, estos países primermundistas altamente desarrollados, ¿no? Asumen que el capitalismo que ha funcionado para ellos es inviable para América Latina. Claro, y que estas ideas sirven justamente para seguir manteniendo el control, ¿no? De estos países, para seguir imponiendo y seguir aprovechando y seguir explotando a estos países, vendiéndoles la idea de no, pues todavía te falta para ser como yo. Necesitas de mi ayuda, de mis ideas, de todo lo que yo genero para poder algún día aspirar, porque ni siquiera llegar, aspirar a ser como yo. Entonces, pues sí, siento que de ahí viene como toda esta parte de tratar de dar políticas beneficiosas. Yo lo dudo mucho, creo que se van por el control, porque así te pueden tener a raya y pues sí, ya llega después cómo tú lo resignificas y cómo sí te la vas creyendo, ¿no? Así es. Esto último es importante porque es lo que precisamente quería señalar, ¿no? O sea, el mito, nosotros, ustedes y yo, sabemos que no es verdad, pero, eso es importante, los mitos organizan la estructura social. Los mitos están ahí, ¿no? Ahora mantengo un pie en la pedagogía, en la filosofía, pero estoy buscando en otros lados, ¿no? En la antropología, en la sociología de Boaventura de Sousa Santos y cosas así. Y es muy interesante dialogar con otras disciplinas, porque es cierto, los antropólogos dicen, ¿cuáles son los mitos que están articulando la cohesión social hoy en día? Y entonces ellos hacen esa pregunta y yo la llevo a la pedagogía. ¿Cuáles son los mitos educativos, a propósito de Ana Puigros, que están actuando hoy en día en el ambiente educativo? Porque aunque el mito es falso, los mitos cohesionan socialmente. O sea, el mito también construye sociedad. ¿Sí? O sea, el mito también mueve. Y hoy, aunque estemos en el siglo XXI, o sea, hay otros mitos que se van generando, ¿no? Hay otros mitos que nos mantienen ahí creando vínculos, vamos a decir. ¿Cuáles son algunos de estos mitos que nos venden como realidades educativas? Vamos a llevarlo al ámbito específicamente de la educación y la pedagogía.
de la escolarización. Yo pongo uno y a ustedes les toca poner los demás. Con el que ponga van a ver que van a salir varios, ¿no? Mitos que nos venden como realidades, pero traten de poner el dedo así en la llaga para que se vea detrás las pretensiones capitalistas o colonialistas. Por ejemplo, voy a poner yo uno, un mito de la realidad educativa latinoamericana propuesto por los países colonialistas es que si tienes más estudios que una licenciatura, es decir, si tienes una maestría y después haces un doctorado, vas a ganar más lana. Mito. Entre más estudios, es decir, entre más capital cultural, más capital económico. Mito. En América Latina eso es un mito. ¿Quién continúa con otro mito educativo que está hecho por los países colonialistas? Yo me iría por la educación a base de competencias. Creo que es algo que nos han impuesto, que hemos tratado como de continuar, pero nos damos cuenta, o por lo menos quiero pensar que es así, de que solo hace más grande la brecha educativa, la oportunidad de otras personas a seguir aspirando a mantenerse dentro de la escuela, porque estamos justamente pensando en quién es útil, pues que siga estudiando, y quién es útil, que aprenda a hacer otra cosa. Perfecto. ¿Quién más? Así, agarremos ritmo. Y si pueden explicarlo como Daniela, mucho mejor. Dafne, te escuchamos. Recuerdo que como en tercer semestre de la carrera nos dejaron ver el documental del Panzazo. Y entonces ahí en ese documental, a mí la verdad no me gustó, y ni tampoco el mensaje que buscaba dar, pero decía que México era un país atrasado y lo comparaban con Corea del Sur, creo, y mencionaban como cuántas palabras y cuántos libros leían los niños de Corea del Sur comparados con México y que pues ahora sí que estábamos muy atrasados. Entonces a lo mejor ese también podría ser un ejemplo. Igual recuerdo que una frase de una señora en ese mismo reportaje, entre comillas, era que ella quería que su hijo estudiara para que fuera alguien y que como los maestros no daban clases, su hijo ya no podía ser alguien, ¿no? Entonces también esa idea de ser alguien con el estudio, creo que es algo impuesto. Muy bien. Este último en México te va a tener larga vida, lamentablemente. Muy bien, ese es otro mito. Claudia, y si alguien más quiere participar, ahora es cuando, ¿eh? Justamente a mí se me vino a la mente algo similar. A mí se me venía a la mente los exámenes de PISA y los de enlace, ¿no? Que justamente dicen, el mejor país con mejor educación es tal, ¿no? Y me acuerdo que muchas veces los de enlace, que era aquí en México, los contestaban los maestros o nos daban las respuestas. Entonces, tal escuela de tal distrito salió con tal lugar. Nosotros tenemos que superarlo, ¿no? Y sí, yo veía a los maestros pasando las respuestas, ¿no? Entonces, también los exámenes estandarizados, ¿no? Que dicen que Einstein tuvo tal coeficiente intelectual, ¿no? Estos exámenes estandarizados que se van más por el lado lógico-matemático, ¿no? Y dicen, no, pues, y muchas veces desaniman a los niños, ¿no? Sobre todo a un niño, ¿no? Con este tipo de exámenes estandarizados, como que igual, ¿no? Si no lo pasas, no eres nadie, si no lo pasas, eres tonto, ¿no? Se me viene mucho a la mente este tipo de exámenes estandarizados que solamente toman en cuenta a cierto tipo de persona, ¿no? O un modelo de inteligencia medible, cuantificable, mensurable, que no es propio de la región, o sea, ya pensando en Latinoamérica en general. Y así suena mejor. Eso era lo que pensaba, pero... Gracias, Claudia. Cristina, por favor. Hola, bueno, yo estaba pensando es que hace poco hice entrevistas a personas que estaban alfabetizando en el INEA
y les preguntaba como que qué querían que ver en el plan de estudios, ¿no? O sea, como que se relacionara con su vida diaria y eso. Y me decían, no, pues lo que me digan está bien. Y yo así de, no, pero usted, ¿qué quiere? No, es que me decían así como, es que yo no sé nada. Yo no sé qué me conviene a mí saber. Y yo así como de, no, pero sí sabe, o sea, pero no piense así de usted. O sea, como que dije, ya es una persona adulto mayor y los adultos mayores tienen esa capacidad de decir, ay, yo tengo tanta experiencia, pero cuando los pones otra vez en una escuela, se vuelven a sentir como de que, no, yo no sé nada. Entonces sí pues esta idea, ¿no? De que si no fuiste a la escuela no sabes nada y realmente pues sí sabes cosas, pero que la gente lo desprestigie es otra cosa. Sí, 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 es el mito de que solo saben los que van a la escuela. Yo también pensaba algo así. Oye, esto último que acabas de decir está bien interesante. Perdón que sea metiche, pero ahí podrías hasta pensar para un trabajo de tesis. O sea, soy sincero, me impactó cuando dijiste las personas ya, digamos, muy, muy grandes de edad y vuelven a estar en la escuela. Debe ser una experiencia bien interesante como observador. Vamos a decir, hasta la cara, cómo se han de sentar, cómo piden la palabra, no sé. Creo que ahí hay bastante para hacer un trabajo de campo. Muy, muy interesante creo que sería. Ujú. Sería entre etnografía educativa, entre fenomenología, historia de vida. Ya hay un montón. Está muy bien. Jocelyn. Sí, creo que tengo una que se refiere a que dicen que la educación privada es mejor que la pública. Entonces yo digo que la infraestructura no tiene nada que ver con el conocimiento y pues es eso. Muy bien. Ese es otro, por supuesto. Ujú. Sí. Los que pagan un bonche de dinero son de alguna extraña manera mejores estudiantes que nosotros. Y no solo mejores estudiantes, en general son mejores, ¿no? Que por ahí va el tema. ¿Qué queda descubierto después de todos estos ejemplos? Que hay contradicciones. Esa es la palabra que utiliza por ahí Adriana Puigros. Hay contradicciones. ¿Y por qué hay contradicciones? Porque la realidad educativa no es una. Ese es otro mito, probablemente es el mito que está creando países colonialistas como específicamente pues Estados Unidos. Me explico. La realidad no es una. Entonces, quienes deben entender esta realidad, que la realidad no es una, son los norteamericanos, porque los norteamericanos, en su afán de lograr que la realidad sea una y la misma para todos, crean un modelo educativo que de alguna extraña manera, nótese la ironía, ellos tienen ese modelo educativo y entonces, como buenas personas, tienen que llevarlo, aunque sea de una forma colonizadora, al resto de los países, ¿no? Entonces ellos tienen el modelo educativo por excelencia, que está enmarcado dentro de un proyecto democrático, la democracia norteamericana, y entonces lo tienen que llevar porque a ellos les funcionó al resto de los países, en este caso pues, a Latinoamérica. Entonces, o sea, lo que ve esta Adriana Puigros es que el mito de la realidad educativa es que el modelo educativo norteamericano impuesto por vía de la colonización al resto de los países latinoamericanos es una pretensión de asumir que debe haber una sola realidad. Entonces, dice Adriana Puigros, pero ¿qué pasa? Está desde la primera página. Si preguntamos sobre la realidad educativa, que para los norteamericanos tendría que ser una sola, pero si le preguntamos a economistas, a sociólogos, a historiadores, a abogados y a pedagogos, lo que va a dejar ver eso es que en realidad cada uno va a encontrar diferentes problemas, es decir, va a encontrar con que la realidad educativa latinoamericana es contradictoria. Si es contradictoria, o sea, que sea contradictoria no quiere decir que esté mal, simplemente que hay problemas al interior de la realidad educativa latinoamericana. Entonces, si hay problemas, si hay contradicciones, si hay fricciones, fisuras, ¿no? Dentro de la realidad educativa latinoamericana, eso tendría que ser razón suficiente para no aceptar
por parte de nosotros latinoamericanos un modelo educativo con pretensión universal de los norteamericanos y ellos abandonar sus intereses colonialistas. Estamos pidiendo mucho. En cuanto a lo segundo, ¿no? Es decir, a que Estados Unidos abandone sus pretensiones colonialistas. El trabajo está entonces de nuestro lado. Y de hecho lo pone así, estoy en el segundo párrafo, por ejemplo, y cito a Adriana Puigros. Fíjense que a mí su redacción me encantó esta vez. Una teoría científica universal, ahí está, una teoría científica universal de la educación constituiría la matriz necesaria para planear las estrategias específicas que requieren los diversos problemas educacionales. Ahí hay un montón de carnita, ¿no? Ajá, para empezar, uno encontraría una pequeña contradicción, ¿no? Esto es ironía, pues. Una teoría científica. Ajá. Como teoría y ciencia. O sea, una ciencia no puede estar con teorías que estén sujetas a aprobación, ¿no? Pero bueno, una teoría científica universal de la educación. ¿Se imaginan lo que sería eso? Una teoría educativa para todo el mundo. Eso es lo que quiere hacer Estados Unidos. Uh-huh. Eso constituiría la matriz necesaria para plantear las estrategias específicas que requieren los diversos problemas educacionales. O sea, ahí está también la crítica y la ironía. Dice, sí, nos van a dar una sola teoría universal que va a resolver todos los diversos problemas educacionales. Es decir, si triunfara el modelo colonialista, que es el modelo educativo norteamericano, a la larga va a tener que fallar, porque los problemas educativos norteamericanos no tienen que ver con problemas locales, regionales, estatales de Latinoamérica. Es decir, ellos no se enfrentan a la pobreza como se enfrentan los guatemaltecos. O hoy en día, lamentablemente, Haití. Entonces, si Haití o Guatemala emplearan el modelo educativo o esta teoría científica universal salida de Estados Unidos, nunca superarían las contradicciones de su propia realidad educativa. Uh-huh. Y después, en el párrafo siguiente, los países altamente desarrollados, donde todo es feliz, siempre sale el sol, nunca llueve y cosas por el estilo, ¿no? Los países altamente desarrollados, es que de verdad, por ahí va la cuestión. Yo tengo un librito acá, pero no sé si... Creo que es este. No sé si ya se los he recomendado antes. Un montón de polvo. Es de este pedagogo crítico norteamericano, Peter McLaren. Yo creo que ahí se ve. ¿Sí? Está en Paidós Educador. Se llama Pedagogía Crítica, la que nos gusta, y Cultura Depredadora. El prefacio es de Paulo Freire. Y Cultura Depredadora. Y no me lo van a creer, pues está bien bueno porque aquí sí se va con ese tipo de cosas. Hay otro del McLaren, donde, por ejemplo, analiza las películas, el daño que ha hecho Mickey Mouse, Disney, etcétera, desde la pedagogía. Uh-huh. Por ejemplo, estoy viendo aquí el título del capítulo 6, Posmodernismo, Postcolonialismo y Pedagogía. La salida de Peter McLaren está en el multiculturalismo. Uh-huh. Pero bueno, si les interesa algo, digamos, más actual, recién salidito del horno, de McLaren es muy bueno para entrarle, ¿no? Bueno, estos países altamente desarrollados que nos venden esa supuesta felicidad, que
es lo que trabaja McLaren, él es norteamericano, ajá, proporcionarían el ejemplo a los países atrasados, lo que decía Daniel, lo que decía también Claudia al final. Ajá. Y es que me gusta, me encanta la claridad y que no tiene empachos en decirlo, Adriana Puigros, es así bien directo, ¿no? Los países altamente desarrollados proporcionarían el ejemplo a los países atrasados. ¿Qué nos proporcionarían los países altamente desarrollados, estos países felices y ya saben, ¿no? Porque siempre tienen dinero, etcétera. Una alta cultura del capital. Está en todos lados. ¿Sí? George Steiner, que es otro pensador norteamericano, él nació en Austria, pero trabaja en Estados Unidos y es un señor muy grande. Es el que escribió estos dos libros bellísimos. Después los meteremos en cursos. Uno se llama Los Logócratas, que está en el Fondo de Cultura Económica. Los logócratas se refiere a los maestros, los que ejercen el poder desde la palabra y cosas así, ¿no? Uno es ese, Los Logócratas, el título es fascinante, y el otro se llama Lecciones de Maestros. Este es muy bonito porque los primeros maestros que él analiza son Sócrates y Jesús, precisamente. ¿Y por qué los buenos maestros serían como Sócrates y Jesús y cosas por el estilo? Es un libro muy, muy bello. Ajá. Pero él dice que el problema de Estados Unidos es que sí está triunfando. Esto fue una entrevista que le hicieron apenas el viernes o el jueves de la semana pasada. El problema es que está triunfando Estados Unidos en todo el mundo. Y precisamente por esto. ¿Qué es lo que proporciona Estados Unidos al mundo? ¿No? O los países altamente desarrollados. Su cultura. Su tipo de organización social y política. La democracia, por ejemplo, pero la democracia norteamericana, no una democracia que serviría al país. Sus metas de desarrollo económico, lo que decía Lore, se transformarían en metas para aquellos países que siguen sumidos en el atraso. Aquí está la ironía. Esto no es cierto, esto es, o sea, Adriana Puigros no piensa esto, ¿no? Conservando un ritmo de desarrollo que los colocaría demasiado lejos de las posibilidades de alcanzar a los países altamente desarrollados, lo que decía Daniela también. Si yo les pregunto ahora, ¿cuántos años nos lleva de progreso Francia? ¿Cuántos años podríamos responder? ¿Cuántos años nos lleva Francia? En progreso y desarrollo económico, cultural, político, científico, ¿20 años? ¿25 años tal vez? Si alguien responde eso y se lo cree, ya fue. Porque la idea, el razonamiento es muy sencillo. Cuando nosotros lleguemos en 25 años, si es que marchamos al nivel de desarrollo en el que marcha Francia, Francia ya va a estar en otro lado. En ese sentido, siempre va a haber países desarrollados y países que busquen el modo de vida de los países desarrollados, de tal suerte que nunca los vamos a alcanzar. La idea viene más adelante, ¿no? Pero es esta. Es probablemente porque ellos consideran que el capitalismo no está hecho para todos los países. Pero bueno. Entonces, estos últimos hoy no tratarían de imponer su propia matriz de desarrollo. Aquí está. No estarían de acuerdo con que la educación enseñara a los latinoamericanos. Vean la fuerza. O sea, así me encanta. Lo dice, listo. La educación, a ver, de arriba, no estarían de acuerdo con que la educación enseñara a los latinoamericanos, por ejemplo, a recorrer el camino de construcción del capitalismo que resultara exitoso para los grupos industrialistas del este norteamericano y que se impusiera al resto de la Unión Americana. Los países latinoamericanos carecerían de las condiciones internas raciales, religiosas y culturales necesarias para hacer este recorrido. Es decir, racialmente, la raza latinoamericana no es apta para desarrollar el capitalismo en América Latina.
La religión latinoamericana, que es la que sin duda la que tiene más éxito, tiene mayor presencia, es el catolicismo. Uh-huh. Y no tenemos la cultura latinoamericana necesaria para ser capitalistas, es decir, estaremos condenados al subdesarrollo. Por eso es que dice, pues el modelo educativo norteamericano, aunque triunfara, pues, no nos va a sacar del atraso. O sea, digamos, Estados Unidos, en su buena hondez, en su espíritu filantrópico, dicen, pues vamos a mandarles nuestro modelo educativo. Nos mandan su modelo educativo, pero dicen ellos mismos, sí, híjole, pues es que mira, ahí está el modelo educativo, pero mírate, o sea, mírate. Y después ve tu religión, y después ve tu cultura. No, ahí no va a ser el capitalismo. Esta tesis es importante, por ejemplo, para los sociólogos. Nosotros ya pasamos por sociología de la educación. ¿Recuerdan a Max Weber y este libro que se llama La ética y el espíritu protestante del capitalismo? La tesis de Max Weber, la principal en la ética y el espíritu del protestantismo, ¿cuál es? Que el capitalismo solo va a triunfar en países protestantes. Estados Unidos es un país protestante. Alemania es protestante. Inglaterra, pues bueno, ahí está dividido, ¿no? Pero las grandes potencias europeas y Estados Unidos son países protestantes. Se confirma la tesis de Max Weber, por lo menos en el libro La ética y el espíritu protestante del capitalismo. ¿Por qué en el catolicismo Max Weber? O sea, Max Weber, principios del siglo pasado, ya señalaba que no iba a triunfar el capitalismo. Porque hay una característica del catolicismo latinoamericano que impediría el desarrollo económico hasta llegar al capitalismo, y es la imitación de la vida de Jesús. Jesús era pobre. En el catolicismo latinoamericano, como se enseñó, desde luego, aquí, enseñó a imitar a Jesús, y Jesús no tenía nada. En los franciscanos, que fueron quienes evangelizaron, educaron a los antiguos mexicanos, en el caso de México, sostenían que Jesús no era dueño ni del morral que cargaba. Es decir, en el catolicismo latinoamericano, es lo que quiero decir, es una proeza, es loable ser pobre. En el protestantismo, ¿no? Es decir, esto que se puede leer de pasada es fuerte. Es fuerte para ver por qué, aunque triunfara el modelo educativo, esta teoría científica universal que Estados Unidos le daría al resto del mundo, no alcanzaría a triunfar en América Latina para llegar a ser primermundistas por cuestiones como la raza, la religión o la cultura. Y es que el catolicismo latinoamericano ve como una proeza, les digo, o como algo loable, la imitación de Jesús. Jesús era pobre, la pobreza es buena en el catolicismo. Tiene palomita. Siguiente párrafo. La educación, por lo tanto, no podría enseñar a los latinoamericanos y al tercer mundo la concepción de progreso, la idea de pueblo-nación, las formas de trabajo y organización social y política que Horace Mann había pretendido y conseguido que se difundieran en aquellos Estados Unidos de 1840, donde el laissez-faire, el dejar hacer, económico, que después, por ejemplo, en la época actual puede ser pensado como el Tratado de Libre Comercio, se combinaba con el monopolio estatal de la educación como garantía para el logro de la hegemonía del sector capitalista en el conjunto de la sociedad civil. Vean esto último. ¿Sí? El dejar hacer económico, o sea, el comercio libre, como el Tratado de Libre Comercio hoy en día, se combinaba con el monopolio estatal de la educación como garantía para el logro de la hegemonía del sector capitalista en el conjunto de la sociedad civil. Al punto que sigue, el tercer mundo habría perdido definitivamente
la carrera y solamente inyectándole dosis de un modelo de progreso dependiente podría despegar. Despegar hacia el alcance de un tipo de vida y de organización social, política y económica aceptable. ¿Aceptable para quién? Evidentemente, para los países hegemónicos, para los países desarrollados, etcétera. Entonces, América Latina, o en general todos los países tercermundistas, tendríamos que aceptar usar unas muletas que nos prestarían los países desarrollados para poder caminar. Entonces, en esta metáfora, las muletas que nos permitirían caminar serían los modelos educativos, políticos y económicos de los países desarrollados. Por eso es que Estados Unidos decimos que tiene una política intervencionista. La política intervencionista de Estados Unidos es prestar muletas a los demás países para que puedan caminarse a donde está él. Ahorita me imaginé al papá que le está diciendo al niño, ven para acá, ¿no? Sigue mis pasos. Eso define un país colonialista, que tiene una política intervencionista. Entonces, tu educación no es la válida, modelo educativo, tu modelo educativo y político no es el válido, aquí tienes este, y solo así eres aceptable, dice. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que ese también es un mito. Toda esta primera parte, que se lee muy lamentable, es un mito, ¿no? Y entonces ahí da un giro bien interesante Adriano Puigros, porque dice, bueno, pero estas pretensiones colonistas, colonizadoras, de una teoría científica universal que saldría de Estados Unidos, es un mito, porque en la realidad educativa vemos que hay modelos educativos regionales, locales, con una fuerte tradición en la tierra en la que los vio nacer, que pueden servir de contrapeso y contrapeso real a esta teoría científica universal norteamericana. Pero bueno, para llegar allá, ¿qué opinan de lo que afirma, bueno, de lo que señala en las primeras páginas aquí Adriana Puigros, ¿no? O sea, digamos de la concepción que tienen los países colonizadores sobre el tercer mundo, donde pues, es para ellos ahí estamos nosotros, ¿no? En cuanto a esto de cultura, religión, economía, política, que no es suficiente para ser aceptable por los países desarrollados y que en ese sentido el capitalismo pues no. O sea, el capitalismo es el ideal y en ese sentido no se va a lograr, ¿no? En una América Latina que no siga los pasos de estos países. En general, ¿qué opinión les merece esto? ¿No? Pero si es claro. Sí, Rodo. Bueno, lo que pasa es que yo estaba pensando en justamente, o sea, que estos mitos que sean, bueno, que ya presentó Adriana durante todo el desarrollo, bueno, esta primera parte del capítulo, es algo que, no sé si, o sea, es que yo creo que genuinamente los países desarrollados consideran que sí, o sea que obviamente aunque te den las técnicas y todo para ser un país desarrollado, jamás podrías llegar a hacer eso porque es por tu condición o por tu raza o porque no somos o porque no somos como ellos, ¿no? O sea, que no tenemos su cultura y estas cosas, o sea, que genuinamente lo creen y no es como que se pongan a pensar en que, para empezar, las poblaciones de los países
subdesarrollados son súper o mucha más que la de sus países, ¿no? Y además de eso, que su idea de progreso, o sea, la idea de progreso que estos países tienen y que imponen a los demás países, no es lo mismo. Y para empezar, que ni siquiera es como que exista tal cual un progreso, sino que solo son como pues mitos justamente de lo que es el progreso y de creer que se está avanzando en algo cuando en realidad no se avanza, sino que solo es vivir de una manera diferente, pero como que ese mito del progreso sí afecta demasiado o más bien es como algo que los países, o, no es, o en este caso México, sí pretende alcanzar por eso, o sea, por la idea o por el mito que se genera al llegar a ese progreso, ¿no? Entonces, pues más o menos, o sea, es lo que yo he estado como pensando y que justamente, aunque digamos sus buenas intenciones las pusieran en todos los países subdesarrollados, nunca se podría llegar a eso porque para empezar, creo que los recursos, o sea, los recursos materiales, naturales, no dan para tener esa vida en todos los países, ¿no? O sea, los recursos de la naturaleza no dan para tener la vida que los países desarrollados tienen pues porque simplemente acabaríamos, o sea, si ya estamos acabando con el planeta, acabaríamos con él definitivamente. Entonces no se puede y además porque su modelo funciona porque nos tienen a nosotros como países subdesarrollados, ¿no? Si no existiéramos, pues no existirían ellos como países desarrollados y no podría ser, o sea, no podrían ser capaces de sobrevivir por sí mismos, ¿no? Entonces necesitan de países subdesarrollados, pero pues en la idea de te vamos a echar la mano, pues nos dan como estas herramientas para poder algún día ser como ellos o algún día alcanzarlos. Y bueno, eso es lo que yo he estado pensando o lo que pensé cuando leí también el capítulo. Ujú. Y yo creo que a partir de eso podríamos pensar que, aunque es claro que si hay una intervención en los modelos educativos latinoamericanos por parte de los intereses de Estados Unidos o de los países colonialistas en general, el modelo que exportan o el modelo que permiten en los países subdesarrollados no es el que ellos llevan. O sea, me refiero a que pueden decir de dientes para afuera que exportan o que se preocupan por los modelos educativos de países del tercer mundo y que exportan el suyo, pero no exportan su modelo educativo. Sería como darle un cuchillo a alguien que está atado, ¿no? Es imposible. Ujú. ¿Alguien más? Yo pienso Ujú. en que, bueno, justo en esta parte de que como que ellos son como que el molde inicial y que nos ven como incapaces de alcanzar esto, siento que lo piensan como, bueno, no sé, se me viene mucho creo que es un refrán, de aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? O sea, no importa lo que nos den, por nuestra condición, por lo que tú quieras, jamás vamos a poder alcanzar esto, ¿no? Y es a través de este mito que, pues, no sé, yo lo que me pregunto es cómo podemos desinteriorizar o cómo podemos justamente vencer este mito de que pues no tenemos por qué buscar esto, no tenemos por qué perseguir esta visión, no tenemos por qué tratar de ser iguales, tratar de alcanzar algo inalcanzable. ¿Por qué? No porque no seamos capaces, simplemente porque no es nuestro contexto cultural, social, económico, en muchos sentidos, o sea, no encajamos, claro que no vamos a encajar porque es bien diferente, ¿no? Y en el ejemplo que ponía de Francia, ¿no? O sea, en 20 años vamos a estar otra vez 20 años atrás, es algo inalcanzable. Y por esta parte, ¿no? Que somos sí diferentes porque pues los contextos no son los mismos. Entonces, yo lo que me pregunto es, porque durante todo el semestre prácticamente, a través de distintos autores veíamos esta parte, ¿no? Desde que el cómo, no tenemos filosofía aquí en Latinoamérica, cómo perseguimos modelos, cómo
Pero mi pregunta ahora es, ok, esto ya lo sabemos, ¿y cómo podemos dejar de perseguir estos mitos? ¿Cómo podemos desinteriorizar esto de nosotros como, pues a través de la educación? ¿Y cómo podemos, no sé si decir vencerlo, o sea, como romper esto, no sé si me pueda dar a entender, pero esa es mi pregunta, o sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo como, pues, futura pedagoga para poder, dejar de repetir esto? Muy bien, excelentes preguntas, las últimas, ¿no? ¿Cómo desinteriorizar? Yo podría adelantarte, y yo lo único que diré, vamos a escuchar a Claudia, es que está en la educación popular precisamente. Ujú. Pero bueno, ya veremos, ¿sí? Claudia, te escuchamos. Justamente cuando Lore participaba, lo que me hizo pensar fue que uno de los mitos más grandes del capitalismo y de estos países es que ellos mismos se pintan como los superhéroes, ¿no? Según mandando apoyo para, como tú mencionabas, ¿no? Para que les vaya mejor, para que los imitemos, casi, ¿no? Con estas modas. Me recuerdo incluso a estas modas, ¿no? Que dicen, cómprate lo que tal influencer dice, lo que tal, para ser como ella, ¿no? Entonces, este tipo de países se pintan como superhéroes, ¿no? Que nosotros apoyamos a tales causas, nosotros les damos sus modelos educativos, nosotros les enviamos tantos víveres. Y a lo largo de la historia también lo han hecho. A mí me recordó a la primaria, cuando en la primaria te decían el descubrimiento de América, ¿no? Y que casi ellos vinieron a civilizarnos, cuando realmente lo que había en Latinoamérica simplemente eran diferentes. De igual manera había una civilización, creo yo, igualmente, o sea, no vayamos al mismo punto de ellos, simplemente era una civilización diferente, pero ellos forzosamente se quisieron ver más, ¿no? Y lo pintan, porque yo me acuerdo que en la primaria, el descubrimiento de América, ¿no? El 12 de octubre, y ellos vinieron, los españoles, y pienso que siempre nos dan como las rebabas de las cosas, justamente cuando hablabas de los pensamientos protestantes y de los pensamientos católicos, a Latinoamérica, o sea, nos traen las rebabas, ¿no? Toma esto, pero siempre todo a medias, como que hasta donde ellos quieren, todo con limitaciones, pero eso sí, frente a todos es yo te salvé, yo te ayudé, yo te estoy apoyando, yo esto, yo aquello, y siempre con limitaciones. Y sí me sonó mucho cuando dijiste lo de ideas católicas, porque hay mucha diferencia entre una idea católica y una idea protestante, ¿no? Entonces digo, hasta en la religión nos mandan como que las rebabas y o sea, todo a medias, algo así me hizo pensar. Está muy bien. Gracias, Claudia. Y la verdad que, o sea, pensar desde la pedagogía, la relación entre la religión y la política es algo necesario, ¿eh? Hay un montón de vínculos. Esto hizo a Europa. Después, o sea, desde la Edad Media hasta la Revolución Francesa, que es cuando empieza a entrar en fractura eso. Desde mi punto de vista, se termina en la Revolución Rusa en 1917, con la muerte del zar, de la zarina y de todos sus hijos. Se empieza a ver realmente separado el poder entre la iglesia y el Estado. Pero o sea, las bodas que celebran la iglesia y el Estado fue lo que hizo a Europa, sin duda alguna, y a Estados Unidos. Es un país protestante. Vean los juicios, la gente jura sobre la Biblia, ¿no? Y sobre la Biblia dice, jura usted decir la verdad y nada más que la verdad, claro, ¿no? Sí. En los hoteles en Estados Unidos y en Canadá hay Biblias dentro del hotel, ¿no? Aunque para que la puedas usar debes echar una monedita, entonces abre una
puertecita y puedes hacer uso de la Biblia. Ahí está. Clarísimo. ¿Sí? Pero de que hay una fuerte relación, por supuesto, o sea, Europa se hizo así, celebrando bodas entre la iglesia y el Estado. Sí, es muy interesante. Sin duda alguna que hay mucho para pensar y investigar. Vamos a avanzar. A propósito de la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Bueno, a propósito más bien de la pregunta de su compañera. ¿Sí? Entonces, estoy en la página 62, último párrafo. Dice Adriana Puigros, frente a la caracterización desarrollista que acabamos de resumir, que nosotros ya comprendimos bastante bien, se escuchan en el tercer mundo, yo hubiera puesto ahí tercer mundo entre comillas, opiniones que caracterizan la situación educativa de otra manera. Eso es interesante. O sea, sí, esto es la educación, esto es el progreso, como lo señaló bastante bien Lora, el mito del progreso que va acompañado con el modelo económico que es el capitalismo. Hay otras voces. Frente a ese mito hay otras voces, ¿no? Y una, pues es la de nosotros mismos. Entonces, la experiencia, fíjense, vamos a leerlo así, ¿no? La experiencia dolorosa del colonialismo dejó como saldo un tendal de excluidos del sistema escolar de la dominación, quienes lejos de mostrarse bárbaros incapaces de desarrollarse por sí mismos, partieron de su propia cultura oprimida y oculta, fíjate Diana, para arrancarse al dominador que habían internalizado y expulsarlo de su sociedad, emprendiendo la búsqueda de un camino propio. Esto se debería grabar. Voy a releerlo porque requiere también explicación. La experiencia dolorosa del colonialismo dejó como saldo un tendal de excluidos del sistema escolar de la dominación, quienes lejos de mostrarse bárbaros incapaces de desarrollarse por sí mismos, partieron de su propia cultura oprimida y oculta para arrancarse al dominador que habían internalizado y expulsarlo de su sociedad, emprendiendo la búsqueda de un camino propio. ¿Qué quiere decir esto? Ok. Lo siguiente. Partimos entonces de la experiencia dolorosa y lamentable del colonialismo en los países tercermundistas. Tengo la imagen de un libro aquí, pero no recuerdo el título, y eso me choca. Y es precisamente sobre tal cual trata el tema de el colonialismo en África y en América Latina. Lo recordaré y se los paso. Pues entonces el colonialismo hizo al tercer mundo. Ahora, ese colonialismo dejó como un saldo un tendal de excluidos del sistema escolar de la dominación. Viene el colonialismo, impone un modelo educativo, y ese mismo modelo educativo colonialista excluye a un montón de chavitos, a un montón de niños de la dominación. Entonces llegan los europeos, crean un modelo educativo, imponen un modelo educativo colonialista, y precisamente como es colonialista, dicen tú sí, tú no, usted a trabajar, usted al campo, ¿no? Usted es mujer. Entonces, el mismo modelo colonialista excluye a varios sujetos de ser dominados. Pero fíjense lo que dice Elena, pues resulta que esos sujetos que fueron excluidos del modelo colonialista no quedaron bárbaros, no quedaron como incapaces por no haber asistido al modelo educativo colonialista. Al contrario. ¿Qué hicieron? Al ser excluidos del modelo educativo de la dominación, se desarrollaron por sí mismos, partiendo de su propia cultura oprimida,
y oculta, ¿no? No puedo entrar a tu modelo educativo colonialista, me voy a desarrollar desde mi propia cultura. Y esto es una realidad. Ese ya no es un mito, es una realidad. Vamos a decir que hay modelos educativos paraestatales, es decir, a un lado, al margen, modelos educativos periféricos, ¿no? Que caen fuera de la visión del modelo educativo colonialista, que son puntos ciegos para el modelo colonialista. Entonces el modelo colonialista excluye, resulta que esos que excluye no quedan ignorantes porque se refugian en su propia cultura. Uh-huh. Y así sigue, ¿no? La siguiente página, la 63, segunda línea, fíjense. Los procesos educativos impuestos por el Estado colonial fueron desplazados, es decir, se rechazaron en Somalia, en Guinea-Bissau o en Cabo Verde. Es decir, me encanta porque los tres son países que nosotros asumimos colonizados, por supuesto, ¿no? En Guinea-Bissau y en Cabo Verde se habla portugués, son también colonias de Portugal, ¿no? Pues, sí, es interesante. Entonces, en África es muy, 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 muy potente para mí. Tendríamos que aprender de estos pueblos africanos para desplazar modelos educativos colonizadores. Es decir, Adriana Puigros, a mí me parece súper, muy, muy interesante esto. Ya ha habido en África pueblos que aprendieron de su propia cultura y expulsaron el modelo educativo colonialista. Por ejemplo, en Somalia, en Guinea-Bissau o en Cabo Verde. Por ejemplo, dice, por procesos educativos populares, lo que te decía Adriana, la salida está en Adriana Puigros, en la educación popular, ¿no? Y estos procesos educativos populares que ella menciona en África, por ejemplo, en Cabo Verde, venían desarrollándose en la estructura oculta de los vínculos políticos culturales populares reprimidos desde varios siglos atrás. Pero ahora cobraron un sentido diferente, superador de la tradición y tendiente hacia el futuro. El conjunto de la situación educativa empezó a ser leída como un producto del vínculo colonizador, vínculo que siempre abarca, el conjunto de la formación social. Vamos a seguir. Claro está que América Latina plantea una problemática mucho menos clara que los buscadores de evidencias. El colonizador no está a la vista. Eso es importante. Y es necesario buscarlo en el interior de la formación social, de la cual forma parte estructural e históricamente. La función civilizadora de la educación, más abajo, su carácter de vehículo para la movilidad social, el carácter universal y popular de la legislación liberal educativa, se establecieron como verdades a través de las cuales un imaginario vínculo pedagógico igualitario se establecía entre cultos e incultos, alfabetos y analfabetos, Estado y sociedad, escuela y alumnos. Es decir, que la colonización quedó en América Latina como estructura social. O sea, no vamos a salir y vamos a encontrar a cuates con cascos y rifles y mapas y cosas por el estilo, o las diferentes formas que puede adoptar el colonizador. Espías, ¿no? De otros países, etcétera, que también eso pasa. Es peor, porque el colonizador quedó como estructura social. ¿Por qué como estructura social? Porque hay cultos e incultos. Separar a la gente entre culto e inculto es un efecto de la colonización. Ahorita me dicen qué opinan al respecto. Yo universitario, tú analfabeto, ¿no?
¿qué no has leído? ¿Qué no has visto? ¿Qué no has recorrido? ¿Qué no has experimentado? ¿Qué no has sentido? Etcétera. Pues esta distinción social es un efecto que vendríamos arrastrando de la colonización como estructura social, entre cultos e incultos, por ejemplo, ¿no? Entre, ¿qué dice aquí? Alfabetos y analfabetos, escuela y alumnos. Y estamos en lo correcto, vean, los modelos de organización social, económica y política capitalistas dependientes fueron transmitidos mediante la educación bajo la categoría de cultura. Es un supertexto este de Reana Puigros, ¿no? Organización social, economía, política, educación, tienen que aceptarlo, es cultura. Entonces los alumnos de las escuelas y universidades evaluados de acuerdo a su grado de adaptación a las normas de la civilización, el ejemplo de Claudia. Los maestros beatificados como sacerdotes del saber, misioneros que debían penetrar el corazón de la sociedad civil difundiendo el liberalismo dependiente. Al final de ese mismo de esa misma página, también en América Latina es condición de la dominación que el dominado asuma y juegue un papel inferior culturalmente, que reconozca el analfabetismo como una condición cuasi natural de su raza y de su pueblo. Por ejemplo, todas las personas que relacionan casi eso, como una relación casi de necesidad. Por ejemplo, indigenismo con pobreza y estos dos con ignorancia, están colonizados. También lo está quien piensa mestizo, estudios, universidad, éxito. Ese también está colonizado, ¿eh? Bueno, aquí podríamos detenernos otro momento y, pues, ¿qué opinan de esta segunda parte? Puede ser cualquiera de los puntos tocados, ¿eh? ¿Nadie? ¿Todo claro entonces? Bueno. Ay, yo, Rodo. Ok, sí. Es que, bueno, respecto a lo que decía, es que no me acuerdo si era Daniela o Andrea. No, Andrea, ¿no? No me acuerdo. O sea, con respecto a qué hacer para, o sea, sí, para quitarnos como esa idea de progreso que pues hemos interiorizado tanto porque pues toda la vida o por muchos años hemos pues, pues sí, este discurso, ¿no? Del progreso y de alcanzar a los países desarrollados, pues obviamente que lo asumes a veces ya y es como de, sí, quizás existan otras opciones, pero si yo me voy por otras opciones, no voy a hacer, nunca voy a alcanzar ese progreso de los otros países, ¿no? Entonces, lo de la educación popular que propone esta Adriana Puigros se me hace algo muy interesante, pero también algo que justamente creo que se asume o se hace hasta que sufrimos las consecuencias de no estar dentro de ese modelo, porque por eso ella decía, creo que por eso ella mencionaba la dolorosa, ¿no? Porque realmente es doloroso no entrar en ese modelo, eh, no ser parte de ese progreso y cuando ya te das cuenta, cuando ese dolor es muy grande
y te das cuenta de que jamás vas a poder alcanzarlo porque pues como es imposible, es cuando creo que empiezas a actuar y a buscar ese camino que pues tú tienes en tu propia cultura, ¿no? Pero creo que estando en un nivel universitario no es que sea imposible, ¿no? Pero digamos, si hemos llegado hasta acá es porque nos hemos adaptado a ese modelo que nos han impuesto. Entonces, es un tanto como difícil verlo a simple vista, pero creo que sí se puede, o sea, sí podemos hacerlo cuestionándonos, pues esto, ¿no? O sea, hasta dónde voy a llegar. Y creo que incluso después de salir de la licenciatura es como súper más claro y evidente, porque aun cuando estás en la licenciatura, pues existen como ciertos, es que no sé, como ciertas cosas que motivantes, no sé cómo decirlo, pero ya cuando no estás ahí y te tienes que enfrentar como a la realidad social, es muy difícil. Y entonces es ahí cuando empiezas a cuestionarte sobre qué progreso, o sea, qué es mi idea de vivir, incluso de tu propia vida, ¿no? O sea, como de qué manera quiero vivir, de qué manera quiero ser pedagoga y como para qué, ¿no? Para encontrar remuneración económica, creo que eso no, creo que eso ya cuando sales te das cuenta que para eso no puedes estudiar pedagogía, ¿no? O sea, definitivamente, si quieres eso, no estudies pedagogía, pero pues sí, ¿qué quiero hacer de mi profesión? Como para qué quiero ser pedagogo, ¿no? O para qué quiero ser pedagoga. Sí, en ese, o sea, y en el contexto latinoamericano, porque, pero déjame ver. Viridiana, por favor. No te podemos escuchar. No escuchan, ¿verdad? A Viridiana tampoco. No te escuchamos, Viridiana. No sé, el micrófono o tal vez salir y volver a entrar. En lo que se soluciona lo de Viridiana, vamos a escuchar a Daniela y ahorita ya que regrese le damos la palabra a Viridiana. Gracias. Justo a mí lo que me deja pensando todos los puntos que tratamos ahorita, o que, bueno, de los que nos habló, es que es justamente lo que viene después de que no eres apto, de que sabes que no va a ser para ti ese modelo, cómo la educación popular sigue sufriendo después es como una alternativa, pero también sigue este papel, como decíamos, del colonizador, ya no como colonizador, ya no así como Hernán Cortés o como así, sino también a veces hasta como aliado, ¿no? O como libertador. Entonces, y cómo se siguen imponiendo o se sigue mermando la educación popular, se le va poniendo trabas, a veces más violentas que otras, pero justamente cómo se sigue como haciendo este trabajo en contra de todo con la intención de que no sigas este camino que en verdad que te va a ayudar, sino se sigue descalificando, se sigue haciendo cosas en contra de la educación popular. Y no sé, a mí se me vino mucho a la mente justamente ay, es que la verdad no sé si está bien, pero el movimiento zapatista y cómo ha buscado a través de todo lo que ellos hacen, de la carga cultural que traen, de justamente esta autonomía del pueblo, buscar espacios educativos y así empezar a darles a los niños esta idea quizá con carga revolucionaria o quizá así lo veo yo, pero cómo se les van atribuyendo ciertas características negativas por parte de otras personas que descalifican al movimiento, que merman este avance, y creo que no solo con este movimiento, sino con todos los intentos que se realizan por parte del pueblo de alcanzar o de salir adelante, se ponen estas trabas, o sea, se sigue viendo cómo se va trabando el avance de todos, incluyéndonos.
Muchas gracias, Daniela. Viridiana, ¿querías comentar algo? ¿Alguien más quiere aprovechar? Bueno, eh, vamos al último párrafo. Ujú. La página 66. Y dice ahí Adriana Puigros. Las clases populares tampoco pueden resolver los problemas educacionales circunscribiéndose al campo educativo. Esto es como bien propio, ¿verdad? De la pedagogía latinoamericana, también está en Freire y en varios autores. O sea, los problemas educativos no se van a resolver únicamente desde la educación. Es eso. Porque los problemas educativos no son solo, digamos, la causa de los problemas educativos no nace de la propia educación. Los problemas educativos muchas veces tienen como causa problemas económicos, problemas políticos, problemas religiosos, problemas raciales. ¿Sí? ¿Vieron en el Face un video donde una chica se enoja, que vive en Polanco, y se enoja porque le pusieron un bar que dice es como de Insurgente Sur, ¿no? O algo así, dice. O sea, lo que es muy lamentable es que este, eh, sigue, sigue siendo un problema contemporáneo de la educación la cuestión racial, lo que decíamos al principio, ¿no? Este texto, cuando aparece en la revista de la Normal de Nuevo León, se llamaba Problemas Contemporáneos de la Educación, y después decidió cambiar el título. Podría seguir llamándose igual. O sea, la cuestión de lo racial, de la discriminación por lo racial, sigue siendo un problema bien, bien fuerte. Esta persona pues nada más está expresando el sentir de un sector amplio de personas. Todos los problemas educativos no se resuelven solo desde la educación porque no tienen como causa problemas, no tienen como causa la propia educación. La dominación, regreso al texto, la dominación es ejercida por las clases poderosas en el conjunto de las instituciones políticas y civiles. Detrás, o sea, el problema detrás es la estructura social. El sistema educativo atraviesa ambas, es decir, el sistema educativo, en este caso, el sistema educativo nacional mexicano, el sistema educativo nacional argentino, está atravesado por instituciones políticas, pero también civiles. Por eso no es solo educativo. Por esa razón, la problemática educativa actual se ubica en el interior de la lucha ideológica y política y no fuera de ella. Quieres, lo que decíamos al principio, quieres entrarle a la cuestión de la educación, tienes que hacer política. O entrarle a lo político, por lo menos, ¿no? ¿Cuál es uno de los momentos más importantes de Adriana Puigros? Pues su desempeño como senadora. O sea, digamos que ella por eso se reparte entre la educación popular y entre la actividad estrictamente política. O sea, fue senador. A eso me refiero. Ujú. Bueno, entonces la lucha ideológica y política y no fuera de ella. No mantenerse al margen, hay que entrarle directamente. Y las diversas posiciones ante el problema obedecen a intereses y representaciones enfrentadas de la realidad social. ¿Qué es la realidad social? ¿Cómo es la realidad social? Es múltiple, es contradictoria. Depende de intereses políticos, culturales, religiosos, raciales, económicos, educativos. En ese sentido, la realidad educativa latinoamericana no puede ser una que esté sometida o supeditada a una teoría científica universal que sería
el modelo educativo de los países colonialistas. Vale mucho la pena el libro. Democracia y autoritarismo en la pedagogía latinoamericana. Ok. Ahora, yo quería que termináramos más o menos a esta hora, porque, pues bueno, como saben, lo pusimos en el WhatsApp. Esta es la última clase. Y entonces, como ya no nos vamos a ver en presencial en la facultad, me gustaría mucho que intercambiáramos unas palabras, unos breves minutos, si quienes quieran hacerlo, sobre lo siguiente. Para que lo hagamos así, sobre ¿qué opinan ustedes sobre el curso? ¿Cómo estuvieron pensadas las lecturas? Si les gustó la manera en la que organizamos bueno, al principio en las que organicé las clases, el criterio de evaluación, un trabajo y un video, por ejemplo, cosas por el estilo. Alguien, ay, es que yo soy más visual, ¿no? A mí me hubiera gustado acompañar más con películas, ¿no? Por ejemplo, aunque estuvimos revisando ahí películas, incluso música, por ejemplo, cuando fue Perú y cosas por el estilo. Pero alguien dice, no, yo soy más así de la discusión, yo qué sé. Pero el chiste es que nos gustaría mucho saber cuál es su percepción en general sobre el curso y muy brevemente, pero de manera sincera, una pequeñísima evaluación sobre mi desempeño como profesor y sobre el desempeño de Lore. ¿Qué cosas creen que están bien? ¿Qué cosas podríamos modificar? ¿En qué cosas hay que insistir? ¿Sabes qué, Rodo? Todo va muy bien, pero recomiendas un libro y de ahí te pierdes, ¿no? Por ejemplo, o más actividades en equipos, yo qué sé. Cualquier cosa que ustedes crean que pueda mejorar para las clases, todo lo tomo en cuenta y yo creo que eso sería. Antes de darle la palabra a quienes quieran hacer una evaluación primero del curso y después una evaluación de mi desempeño como profesor y de Lore como ayudante de profesor, ya tenemos a Andy, un momentito nada más, y si alguien más quiere, sería genial, pues van levantando la mano, ¿no? Recordarles finalmente que la próxima semana, el próximo lunes, va a ser el día para que ustedes nos hagan llegar a nuestros correos sus trabajos finales. Pueden poner si quieren los nombres en orden alfabético en el correo, pero también nos gustaría que estuvieran en el video. Si están los dos, mucho mejor para evitar problemas o confusiones, si no problemas, sí confusiones. Y déjenme ver qué más. Apenas los veamos, yo les mando mis observaciones y la calificación. La calificación que yo les mande es la calificación final. No obstante, también Lore los va a ver y ella también les manda sus observaciones, sugerencias y todo esto, ¿no? Que ya conocemos. Bueno, yo quisiera decirles, antes de darles la voz, seré muy breve, que me hubiera gustado, lo digo muy sinceramente, me hubiera gustado muchísimo que la mayoría de las ocasiones, las 60 personas que inscribieron el curso hubieran estado acá. Pero yo soy consciente de que la situación no ha acabado, me refiero a lo de la pandemia. Soy consciente que muchos de ustedes están trabajando. Soy consciente de que muchos no aguantan escuchar la misma voz 2 horas o vienen de otras clases y entonces en realidad yo entiendo que no quieran estar otras 2 horas después de estar otras 4 sentados viendo a la pantalla. Soy consciente de que hacen las lecturas en el celular o en un dispositivo y eso cansa también la vista, el encierro, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues más bien agradecer a quienes, a pesar de todo eso, hacen el esfuerzo por estar en la facultad y estar aquí en las clases presenciales, porque sé que es valioso el esfuerzo que ustedes hacen para estar aquí.
Entonces, pues por un lado reconozco y soy consciente de las situaciones que se pudieron presentar para que no estuvieran siempre y todos en las clases, no pasa nada. Y a los que hacían el esfuerzo para estar acá, a pesar de todo lo que señalé, pues muchísimas gracias, porque por eso el curso es posible. Agradecerle a Lore, quien amablemente graba las clases, las pone en YouTube. Ya lo dirán ustedes, pero a mí me parece que sus comentarios siempre son muy atinados y son muy valiosos. Y pues a todos ustedes por estar aquí en la clase. Si coincidimos en otro curso, pues va a ser genial volver a trabajar juntos. Ahora temas sobre filosofía europea, ya no latinoamericana, que es lo que hacemos un semestre y un semestre, ¿no? Y bueno, yo creo que sería eso. Fue un placer haber trabajado con ustedes este semestre. Ujú. Ahora le voy a dar la palabra a Andy 1, Daniela 2, Oscar 3, Viridiana 4 y pues adelante. Bueno, pues yo igual bueno, le agradezco mucho sus clases. A mí la verdad la dinámica de trabajo me funcionó bastante. Por cuestiones igual laborales, etcétera, en presencial se me dificultaba mucho, pero esta opción de grabar las sesiones y poder verlas en otro momento, la verdad, a mí, bueno, para mí fue una gran ventaja porque pues escuchar todos sus comentarios, aunque no pudiera pues participar, sí me ayudaban a reflexionar y a entender tal vez algunas dudas que me quedaban de mis lecturas, etcétera. Entonces yo sí rescataría mucho ese punto. No sabemos cómo vamos a trabajar el siguiente semestre o las siguientes fases de la carrera que nos faltan, pero pues esa flexibilidad de tener las sesiones grabadas, la verdad era muy bueno en mi caso. Y pues la dinámica de trabajo también me parece bastante buena, ya que pues a mí el hecho de no tener como tareas todas las semanas o trabajos pendientes me dejaban más tiempo como para reflexionar y entender más las lecturas, porque bueno, yo me presiono mucho si me piden un reporte o algo así, porque lo tengo que leer rápido para hacer el reporte y luego mandarlo y etcétera. Y pues esta cuestión de de ser como más autodidacta, de leerlo y pues hacer el video, hacer el reporte que nos encargó, la verdad también es una carga de trabajo. Tal vez podría hacer, no sé, unos 2 trabajos más estaría bien igual para pues fomentar un poquito más los ensayos, etcétera, y los trabajitos, pero la verdad también me pareció muy bueno. Usted como profesor me parece muy agradable, o sea, su manera de hablar y todo, su voz, no sé, como que es súper tranquila y a mí me encantaba escuchar todo lo que decía, tanto usted como los compañeros. Siento que todas las sesiones se dio una plática muy amena. Igual, pues Lore, muchas gracias de que siempre estaba como al pendiente de las dudas, etcétera. Me parece muy buena onda de su parte y pues nada, me parece un curso muy interesante. Las lecturas, igual los materiales muy acertados para los temas que se trataban y pues muchas gracias por su trabajo. Gracias a ti. Daniela, por favor. Gracias, profe. Pues sí, creo que al igual que Andy, la forma de trabajo a mí me gustó mucho, más el hecho de que nos podíamos escuchar. Creo que la apertura que diéramos nuestros comentarios era muy, muy buena. A mí me funciona mucho, a mí me gusta mucho como participar porque si no se me van mis ideas. Entonces, que siempre hubiera esta apertura a justo plantear nuestra opinión y lo rico que es escuchar a mis compañeros y compañeras, ¿no? Diferentes puntos de vista, diferentes puntos de ver cosas. Entonces, creo que bueno, no era, es muy rico hacer esta clase de ejercicios. También me gustó el hilo que se le daba a las lecturas, no eran lecturas sueltas, sino que se hablaba de un tema y en la sesión donde ya íbamos a ver otra lectura, retomábamos un poquito de lo otro, entonces creo que nunca se perdió el hilo. Y pues ya, básicamente eso, igual agradecerle a Lore, creo que su trabajo es maravilloso, en verdad es muy buena, sí, como dicen, muy buena onda de su parte tomarse el tiempo de grabar las sesiones, subirlas, incluso estar al pendiente del grupo de WhatsApp y pues agradecerles a ambos, también a usted, profe, por la dedicación que dio al grupo y listo, sería todo. Muchísimas gracias. Oscar, por favor.
¿Ahí me escucho? Sí. Sí. Bueno, pues a mí el curso me gustó bastante. Creo que es buena manera en cómo lo abordó. Sí, lectura y no tantos trabajos. Y además con estos videos, música, vaya que la música también me tocó. Ahora escucho música boliviana. Y yo agregaría, no sé, también a lo mejor y usted así lo hace, ya en presencial completamente, como más debates, como otro tipo, mesas de diálogo, pero donde haya un poquito más de interacción y no sean como los de siempre, de 3, 4 y los que siempre hablan, sino un poquito más integrar así en estas mesas o en estos debates, se integran más personas. Pero en general me gustó mucho, me gustó el cómo se fue debatiendo, hablando sobre cada país. Y pues nada más me queda agradecerle a usted y a Lore por su trabajo y su tiempo, su dedicación, aunque éramos a veces hasta nada más usted, Lore y otros 3 compañeros, pero ahí siempre estuvo al pie del cañón. Y pues nada más, sería todo, creo. Muchísimas gracias, Oscar. Viridiana. Sí, ahí me escuchas, sí, ¿verdad? Sí. Ay, bueno. Pues igual que mis compañeros, el curso me pareció muy bueno. Las lecturas con temas muy interesantes y sobre todo que se abordan pues las problemáticas que estamos viviendo y no sé, me dan como un aire de esperanza el poder leerlas y poder encontrar algo en ellas. La forma de trabajo también me gustó mucho, escuchar también opiniones de mis compañeras y compañeros. Em, sí, como dice mi compañero Ricardo, me hubiera gustado eh, poder interactuar un poquito más con algunos compañeros. Por ejemplo, en las clases presenciales, las últimas que tuvimos, que trabajamos en equipo, esa dinámica también me gustó mucho, aunque sea poder interactuar con 2 compañeros y escucharles, ¿no? Em, Su trabajo, pues también, pues estuvo muy bien, me gusta cómo habla, yo lo sentí un poco fuerte, pero no, siento que está bien, ¿no? O sea, las cosas como son. Y el trabajo de Lore, pues también agradecerle mucho porque con sus comentarios también, pues uno va echándole coco y reflexionando un poquito más. Creo que eso sería todo. Y bueno, muchas gracias a los 2. Gracias, Viridiana. Claudia. Bueno, a mí la verdad es que es una de las clases que más me gusta. Bueno, no más tengo 2, ¿verdad? Pero y las 2 las tengo con usted. Realmente son unas clases y unos cursos que realmente a mí me gustan bastante. Creo que siempre nos exhorta a pensar y a cuestionarnos. Y eso es lo que me gusta, porque nos deja pensando. Las lecturas, a mí la verdad es que me encantó como este recorrido de Latinoamérica. La verdad es que había autores que yo de plano no había escuchado, las referencias, las películas, ¿no? Como que el ombligo de Gedani, La noche de los lápices. Entonces, esto como que, y lo que a mí me gusta mucho de su clase es que inicia con el contexto, ¿no? Del autor, ¿no? Y eso para mí lo vuelve interesante porque sabes de dónde viene, sabe como que el pensar, ¿no? El vivir de esa persona antes de escribir lo que vas a leer. A mí se me hace muy interesante.
como profesor realmente me agrada bastante. Igual Lore como ayudante, realmente me gusta esa horizontalidad, ahí se me fue la palabra, esa relación horizontal que, que hacen sentir, ¿no? Porque igual con Lore, tal vez a veces yo no hablo mucho o así, pero sí siento la confianza para acercar, si llegara a tener la necesidad, sí he sentido la confianza para acercarme a ustedes. Igual con Lore, me encanta y pues yo sí puedo decir, bueno, puedo decir que me gustan mucho sus clases de ambos. Ya llevo varios semestres, creo que como 4 veces que he cursado con usted. Sí, es la segunda vez, no, es la primera vez que curso esta, pero creo que en el seminario creo que sí, ya la he cursado varias veces. Pero sí, gracias. Y también agradezco mucho su paciencia, ¿no? Y ya. Muchísimas gracias, Claudia. Y ahora, pues, ¿qué les parece que Lore diga qué opina, no? Pues nada, que muchas gracias por todo. O sea, como ya bien mencionaba el profe, o sea, hubiera estado chido que hubieran asistido o pudieran haber asistido a todas las clases, ya sea de manera presencial o aquí, porque como ustedes también mencionan, ¿no? O sea, escucharlos y sus opiniones son muy valiosas, o sea, las de todos. Cada persona como que interpreta de manera diferente los textos y entonces uno también se pone a pensar en cosas como de yo nunca había pensado lo que tú estás diciendo o lo que los otros compañeros comentan, ¿no? Entonces, también pues sí hubiera estado como padre habernos encontrado más tiempo, pero pues también entendemos obviamente las situaciones, no solamente es el tema de la escuela, sino lo económico y pues yo incluso le decía al profe, ¿no? Lo complicado que puede ser haber pasado, no sé, 3 semestres en línea, 4, 3, ¿no? 3 y medio en línea y de repente un día llegar a la facultad otra vez con todos, es casi como ser de nuevo ingreso y tener que adaptarte rápidamente a esa vida de entre una semana presencial y una a distancia pues no está fácil y sobre todo para las personas que ahora consiguieron un trabajo y tienen que trabajar, pues no es fácil. Entonces entendemos esa parte y pues precisamente por eso también lo de la grabación de las clases y hacer lo posible porque por facilitarles al menos los recursos necesarios para la clase, eso creo que pues se podría seguir haciendo en caso de no sé cómo vaya a ser el otro semestre, pero pues lo pensaremos. Y pues muchas gracias por sus comentarios, de verdad. A mí también me hubiera gustado aportar un poco más a la clase, bueno, específicamente en esta clase, es que yo antes no le ayudaba al profe con esta clase, entonces como que por eso no me sentía como con mucha confianza para decir más cosas, pero agradezco sus comentarios y agradezco que hayan estado aquí en la clase y hayan asistido también. Y pues sus comentarios, de verdad que sus opiniones sí son muy valiosas para pues ver de otra manera los textos. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Lore, a todas y cada una de ustedes. Fue un placer haber trabajado con ustedes. Qué bueno haber coincidido. Que estén muy bien. La próxima semana recibimos sus trabajos y bueno, cualquier duda, pues siempre ahí está el grupo de WhatsApp o el correo, donde se sientan más en confianza. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos, Lore. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Que Hasta estén muy bien. luego, bonita semana. Igual. Gracias, prof. Gracias, Lore. Rodo, ¿sigues ahí? Sí, estoy Ah, leyendo ajá. el mensaje. Ah, dice, me parece. No, pero yo lo decía por el Andy, porque dice que si le recuerdas los criterios del video.
Ajá, sí, sí, sí. ¿Les parece si los pongo en el grupo de WhatsApp por si Sí, alguien sí, más no porque se ya acuerda? muchos se salieron. Ajá. Sí, Sí, ahorita, enseguida los pongo. vale, muchas gracias. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Bye, Adiós. bye.